Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde destemplada. Esperamos aportar un poco de calidez y calidad. Hay mucha gente que está siguiéndonos también a través de Instagram, estamos transmitiendo en vivo desde Librería del Fondo y desde Marea Editorial, así que les damos la bienvenida. Hoy vamos a presentar junto a Nora Domínguez, ahora voy a presentarlas, y a Constanza Brunet, que es la directora editorial de Marea, este libro precioso de Libertad de Mitrópulos, Eva Perón. Libertad de Mitrópulos, para quienes no lo tengan tan presente, nacida en Jujuy en 1922 y fallecida en 1998 en Buenos Aires, fue durante muchos años una escritora desplazada de la escena literaria argentina. Una gema secreta, aunque una novela como El río de las congojas, un libro fundamental de nuestra literatura, mereció elogios unánimes, entre ellos de Ricardo Piglia, de quien estábamos hablando hace un ratito, que la consideraba una de las 3 obras maestras que reconstruyen imaginariamente la conquista española del Río de la Plata, junto con Sama de Antonio Di Benedetto y El Entenado de Juan José Saer. La condición de mujer provinciana, feminista y peronista de Mitrópulos fueron cualidades difíciles de asimilar y digerir en su momento por ciertos sectores, y eso explica en parte su reconocimiento tardío. Pero eso hasta que su nombre y sus obras volvieron a ocupar un lugar central en estos últimos años y la convirtieron en lo que es hoy una autora de culto para los buenos lectores del presente. El libro que hoy presentamos es un texto de valor histórico y literario, y su rescate, bien visto, casi un acto de justicia. Su autora presenta en Eva Perón, que publica Marea. El libro apareció originalmente en 1984, pero estuvo inhallable durante mucho tiempo. Una novela que se ciñe a los hechos históricos y debe su valor ante todo a una visión conmovedora, la de Mitrópulos, por el grado de intimidad y empatía que el escritor establece con su biografiada y la sutileza con la que entrama los datos de la vida real con las emociones que, también imagina, atravesó Evita en su recorrido vital. Los lectores somos entonces testigos de una transformación radical, la que convierte a Evita en una luchadora infatigable de la que tenemos registro, comprometida hasta la muerte con los derechos sociales de los trabajadores y también los de las mujeres en clave de lucha y resistencia. De Mitrópulos se sumerge y no sumerge en la vida íntima de Eva, pero para comprender y revelar las claves de su existencia pública. La primera mujer que acompaña a un candidato presidencial, la rebelde, etiquetada como resentida por la oligarquía, la fundadora del Partido Peronista Femenino y la impulsora del voto femenino. Y los lectores somos deudores del legado de ambas, por lo que Marea se enorgullece hoy de estar presentando este libro, que es, ahora le vamos a dar la palabra a Nora Domínguez y vamos a poder también dialogar con ella y con Constanza, el relato de una vida, pero sobre todo el de la construcción de un mito vigente. Nora Domínguez es doctora en letras, bienvenida Nora, por la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de esta universidad y exdirectora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género entre 2010 y 2017. Es autora de Donde vienen los niños, maternidad y escritura en la cultura argentina, El revés del rostro, figuras de la exterioridad en la cultura argentina y Traer el mundo al mundo. Actualmente codirige el proyecto colectivo Historia Feminista de la Literatura Argentina, y quienes quieran seguirla en Instagram es @NoraDomínguez36. No tengo eso de Instagram, pero no lo uso. Tenés que usarlo, Nora. En algún momento lo voy a hacer, pero todavía no llegó el momento. Constanza Brunet es directora editorial de Marea, una editorial independiente que hace 20 años publica un catálogo de calidad con foco en los derechos humanos y el periodismo narrativo. Y contamos además con el enorme privilegio de tener acá a Marcela Giannuzzi, que es hija de Libertad de Mitrópulos, y probablemente también pueda hacer algún aporte desde su lugar a esta presentación. Y de Joaquín Giannuzzi.
y dejo que ella no sé. Es el que no es menor homenajeado esta noche. Que no es menor. Y la librería del fondo, este lugar en el que estamos, es también su casa. Si consideramos que Río de las Congojas, publicado originalmente en 1981, fue reeditado en 2022 por Fondo de Cultura Económica, con prólogo de Ricardo Piglia, y que el fondo también reeditó un piano en Bahía Desolación en 2023 como parte de su colección Tierra Firme. También poesía completa, 1958-2008, de Joaquín Januzzi, que reúne sus escritos de 50 años con prólogo de Fabián Casas. Así que le damos la bienvenida al libro Eva Perón por Libertad de Metrópolis y le cedo la palabra a Constanza Brunet. Bueno, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, haber publicado este libro para mí es un sueño. Me comuniqué con Marcela cuando descubrí que existía este libro y descubrí que además yo lo tenía en la edición del Centro Editor de América Latina y lo había leído en mi adolescencia. Y bueno, lo volví a leer y la llamé enseguida en cuanto conseguí su contacto y bueno, por suerte pudimos publicarlo, así que bueno, estamos muy felices. Creo que es un libro muy importante, bueno, para nosotros además por la figura de Eva y escrita por Libertad de Metrópolis nos parecía una combinación especial. Y sobre todo por la mirada que tiene Libertad sobre Eva, donde se adelanta, me creo, mucho a su tiempo. Esto está publicado en el año 84, haciendo el eje justamente en la condición de mujer de Eva y cómo Eva de alguna manera construye el sujeto político de la mujer. Creo que Libertad también, a través de sus novelas, de las cuales soy muy fan, construye los sujetos políticos que están como por fuera, ¿no? de la centralidad, los aborígenes, los mestizos, y sobre todo las mujeres, ¿no? Los pobres, los desplazados, los bastardos, toda la marginalidad de la centralidad es lo que ella trabaja y como que los construye como sujetos políticos. Bueno, eso nos lo va a contar muchísimo mejor Nora Domínguez, pero bueno, quería agradecerle a Marcela la posibilidad de publicar este libro y contarles que es parte de la colección Historia Urgente, que es una colección que hacemos hace 20 años, con temas de nuestro pasado reciente y de nuestro presente también. Bueno, yo lo que tengo para leer, porque iba a estar presente la escritora Dolores Reyes, a quien seguramente conocen y que nos interesaba un montón su lectura, la obra de Libertad y de este libro en particular. Tuvo un problema personal por el cual le fue imposible venir, pero nos mandó el texto que ella había preparado para leerles esta noche, así que bueno, lo voy a leer. Dolores es la autora de su novela que la hizo muy conocida, Come Tierra, y bueno, es una escritora que se ha instalado y que hoy es muy reconocida también. Bueno, paso a leer. Voy a convocar al espíritu de Libertad leyendo un poema suyo que es hermoso de muerte, animal y perfume, que se llama Dos vidas para una sola muerte. Siempre que pienso en Libertad me imagino una muchacha muy joven en su Jujuy natal, con 8 operaciones al corazón por la fiebre reumática que padecía. Y de todas formas, recibida de maestra a los 18 años, recorriendo los ingenios, alfabetizando, renacida con la fuerza de los que tienen la vista siempre puesta en los más oprimidos de estas tierras, para que de tanto verlos sufrir y escuchar sus historias y anhelos, algo nazca en un lugar muy profundo, adentro de ella. Esa semilla suya que es como un fuego que va a ir sedimentando y arrojando pequeños brotes de voces, para que se desarrollen de a poco hasta madurar lo suficiente como para que puedan nacer, todas juntas, en una serie de novelas que fue atando cada una a la porción de tierra de nuestro país en donde sucedía la historia que quería contarnos.
Libertad de Mitrópolos había nacido en Ledesma, Jujuy, el 21 de agosto del año 1922, y a los 18 años comenzó a ejercer como maestra de escuelas jujeñas hasta que en 1940 viaja a Buenos Aires para estudiar letras. Acá se va a enamorar y a casar con Januzzi, va a tener a sus hijas, y acá también va a desarrollar su otra pasión, esa que le compite a la literatura tanto que se le mete adentro, el elitismo más absoluto. Por mi parte, leo, admiro, rastreo y milito a Libertad desde hace un puñado de años, más precisamente desde que me dejé atravesar por su escritura poética y deslumbrante con Río de las Congojas. El año de publicación de esta novela es 1981. El año en que la dictadura militar más sangrienta que tuvo nuestro país, con su maquinaria de desaparición de personas y exterminio de cualquier resistencia política, ya estaba muy avanzada y se acercaba al triste y demencial suceso de la Guerra de Malvinas. Difícil recibir en ese contexto una novela que tiene en su trama un desaparecido por el río, cuando en todas las aguas de nuestro país, pero especialmente en ese río de anchas orillas, los cuerpos de nuestros desaparecidos flotaban frescos por las órdenes de quienes habían arrebatado el mando del Estado argentino. La trama histórica de Río de las Congojas corresponde al periodo de conquista y fundación de ciudades coloniales. Pero hay un antecedente fundante que aparece desde el inicio en la voz y la experiencia sensible de Blas. Una revolución fallida y mestiza, acontecida en la antigua sede de Santa Fe, conocida como la Revolución de los 7 Jefes o Revolución de los Mancebos. La acción de la novela se desarrolla en Santa Fe de la Veracruz, Cayastá, fundada por Juan de Garay en 1573. Pero 7 años después, 7 líderes mestizos, el 7, número mágico por excelencia, encabezados por Lázaro de Beñalvo, aliados momentáneamente al gobierno de Tucumán, toman el poder de la ciudad con el objetivo de dar tierras y plenos derechos a los mestizos que pusieron el cuerpo en la fundación de la ciudad, combatiendo contra sus medio hermanos indígenas. Garay preparó otra salida al sur, buscando ese puerto en donde hubo una ciudad quemada para volverla a levantar. Sacó hombres de Santa Fe y se fue un día por el río Traga Hombres, más negro que nunca, Río de las Congojas, enemigo del amor. Garay se lleva consigo a los líderes blancos y españoles, que conquistan tierras y fundan ciudades, pero deja tras de sí a quienes habitan esas ciudades, dándole su sangre, su semilla y su vida. Mestizos que odian al hombre blanco y español que los obligó a combatir contra los hijos de sus madres indias, para luego abandonarlos y partir para la fundación de otro puerto, Buenos Aires, negándoles los derechos y las tierras prometidas. El levantamiento será sofocado rápidamente y no alcanzará con asesinar a los líderes. Sus cuerpos colgados en esa plaza permanecerán insepultos a la vista de todos, para que cada quien sepa a qué se expone cualquier sublevado. Un mismo modus operandi de la dictadura, que 400 años después robaba militantes políticos y los desaparecía para ahogar a la población civil en una constante marea de terror y sangre. Esas son las voces fantasmales que Blas, cuya voz mestiza lleva adelante la acción aproximadamente la mitad de la novela, escucha todo el tiempo en esa plaza principal de la ya abandonada Cayastá. La de Blas es la voz mestiza de la experiencia directa. Él ha participado de la fundación de Santa Fe y luego también de aquella posterior sublevación vencida. Por eso apela a los nombres de los líderes ajusticiados en esa misma plaza cuando ve cómo todos sus moradores abandonan la ciudad para irse. Solo queda él mismo y los fantasmas de los que fueron fusilados y colgados, voces mestizas alzadas para disputar la historia blanca de los vencedores. Río de las Congojas es también un libro al que las fronteras nacionales le quedan chicas y nos hermana sudamericanos.
son los mestizos, los descendientes marrones, son los negros y los mulatos, y siempre, pero siempre también las mujeres. Y tienen unas formas hermosas de nombrar en una disputa que es estética y política a la par y para llevarla a cabo. Libertad eleva los registros de las voces más silenciadas de la historia, por pertenecer a géneros oprimidos o minoritarios, por raza y por clase, al nivel de coprotagonistas principales. Estamos a un paso de los descamisados o los cabecitas negras. Así que, por supuesto, no me extraña para nada su amor, su deslumbramiento y su escritura en torno a la vida y la figura de Eva Perón. Hace años que fantaseo con un tatuaje de ese momento maravilloso en el que María Muratore y el negro Cabrera coinciden en una barcaza porque ella necesita escapar de Garay y sus enviados. Un tatuaje con esa frase instauradora que me inscriba en la piel la respuesta de esa mujer, por entonces María Muratore, que contesta a la advertencia de otro oprimido, un negro que es circunstancialmente su aliado y que lleva en una latita los ahorros de toda una vida de fatigas y trabajo permanente, con el único y enorme fin de comprar su libertad. La canoa avanza hacia la anhelada libertad de ambos y antes de despedirse, María le compra la pequeña embarcación para seguir su viaje y le tiene que pagar con su único bien, un anillo que Garay le había regalado. Y ahí sucede la magia. Ahora cita. Ahora compraré mi libertad, dijo contento Cabrera. Pero tú, ¿dónde vas, mujer y sola? Es peligroso. Y entonces ella le responde, vivir es peligrar. Voy a citar ahora a Florencia Abate, que también iba a acompañarnos hoy y que no pudo venir. Ella también tuvo un problema, pero bueno, ya lo sabíamos hace un par de semanas, por eso no estaba en el programa, pero obviamente también hubiera querido estar, es una gran especialista en el tema, y fue quien nos contactó además con Marcela. Entonces citamos a Florencia Abate. De Mitrópulos ha sido una escritora especialmente interesada en las historias de las mujeres pobres y o racializadas que han sido la mano de obra más barata del imperio y del orden neocolonial que le siguió. Su narrativa se centra en conflictos históricos y políticos en contextos específicos, lejana al modelo de una literatura filosófica y cosmopolita, y en las voces de sus personajes apuesta por una poética lírica del habla que encuentra su fundamento en la oralidad de las clases populares. Ahora vuelve a hablar Dolores. No hace falta que aclare demasiado esos dos intereses fundamentales que se fusionan en su mirada casi obsesiva y profundamente amorosa por la figura de Eva. El de una mujer política y su experiencia que funda casi una leyenda en la experiencia colectiva argentina y el de la lucha por los oprimidos. Una lucha presente y rastreable en cada una de sus novelas y en suma un punto de perspectiva en toda su obra. Este es un libro de memorias de ser y luchar por los ideales, teniendo la oportunidad y la responsabilidad enorme de llevarlos a cabo. Mi preferido es el capítulo del voto femenino, en donde se puede apreciar la enorme mirada política de Eva y su insistencia, que contribuirá a llevar a esta enorme lucha de las mujeres hacia la victoria. Eva comprende la necesidad de, ahora cita a Libertad, Eva comprende la necesidad de nuclear a las mujeres para lanzar una campaña en favor del voto femenino, resorte que conduciría a la participación política a través de un movimiento con características semejantes al de los varones. Aunque todo parecía tan lejano y de difícil ejecución, acaso demandar el curso de una vida, su lucidez para acapatar las situaciones, esas corazonadas que signaban su vida, le planteaban la necesidad de las propuestas y su posible concreción. Los itinerarios de estas luchas, en donde una mujer presenta a otra y su militancia política se potencia con esta trayectoria, están en este hermoso libro que nos trae Marea Editorial, prácticamente inconcebible hasta ahora
y en una edición exquisita. Acompañémoslo con la lectura y también con la compra. Bueno, gracias a Dolores. Bueno, gracias por invitarme a la editorial, a Beba Abdala. Para mí es un gusto estar acá presentando este libro. Estuve presente varias veces acompañando a Libertad o cuando presentamos algo, me acuerdo en la Biblioteca Nacional que lo presentamos cuando había salido algo en la revista La Marea, ¿no? Que había salido todo un dossier sobre Libertad en ese momento, y estaba Libertad. Estaba muy enferma, recuerdo que hablaba, ya casi no podía hablar y tenía un aparato, ¿no?, con el que ella se comunicaba. Y después sí, acompañé también escribiendo muchas reseñas, ¿no? Cuando salía alguno de sus libros, recuerdo el de Un piano en Bahía Desolación, y después escribí el prólogo de la última de sus novelas, que es La Mamacoca, que la publicó María Teresa Andrueto en la editorial que ella tiene en la Edubín, exacto. Yo leí este libro de Libertad no cuando salió en el 83, no andaba, sino después, cuando hice mi tesis de doctorado. Antes empecé a trabajar sobre la obra de ella, la conocí a ella, pero este texto, esta biografía sobre Eva Perón, vos antes nombraste novelas, ¿no? Dijiste novela para referirte a este libro. Y me llamó la atención, porque para mí es una biografía, ¿no? Netamente una biografía sobre Eva Perón. Y yo la idea que tengo es que esta novela, esta biografía, Libertad la publica en el 84 y Río de las Congojas en el 81, que se la publicó Enrique Pesoni en la editorial Sudamericana. Y esta en Centro Editor, es decir, dos editoriales que en ese momento tenían peso en la cultura argentina. Esta no se leyó, Río de las Congojas tampoco se leyó mucho en el momento, pero Enrique Pesoni vio, digamos, que era una novela fenomenal y creo que apostó tal vez a una lectura lenta, porque lentamente se fue leyendo la novela. Entonces yo creo que ella debe haber escrito Río de las Congojas y esta biografía deben haber compartido el tiempo en que ella los escribía, ¿no? A veces esas diferencias son de tiempos editoriales, que una cosa se publica antes, pero debe haber tenido algún momento en que estaba haciendo las dos cosas o pensando en estas figuras del peronismo. Para mí también es evidente, como para muchos, como demostró ahora Dolores, que Río de las Congojas es una novela sobre el peronismo, pero ella en el año 81 no podía hablar del peronismo. Entonces se encargó de disfrazar, como hacen los escritores, todos estos datos históricos para que la novela de alguna manera pudiera pasar y pudiera ser leída. Y yo creo que María Muratore es Eva. Sin duda es Eva, es la heroína, es la mujer que lucha contra lo que está establecido sexualmente, contra que las mujeres podían participar de la guerra, las mujeres podían disfrazarse y actuar como hombres y manejar las armas. Es decir, hay una cantidad de datos que hacen que ese personaje sea Eva, además de la presencia de los desaparecidos. La novela comienza con un epígrafe de un poeta griego que decía: es bueno que enterremos a nuestros muertos, y bueno, y nosotros estábamos, ¿no?,
sin poder enterrar a los desaparecidos y a los muertos. Entonces, notablemente la novela estaba tirando todas esas puntas indirectas para realmente testimoniar esa época. Yo también creo que hay ahí María es la que pelea, María es la finalista, la que muere, la que no tiene hijos, y la que está enferma del vientre. En un momento la tienen que sacar algo del vientre, si no me acuerdo mal. Y hay otra mujer que es Isabel Descalzo, que es la que compite con ella de alguna manera, pero es la que tiene hijos, la que tiene una cantidad de hijos, ¿no? Como generaciones de hijos, y que son los que transmiten la memoria de María, ¿no? O sea que hay ahí también, me parece, un modo de aludir a Eva, en esa mujer que fue muchas Evas y que tuvo muchos descendientes en razón de los descamisados y de otras generaciones. Entonces, yo creo que ella estaba escribiendo simultáneamente o en determinados tiempos simultáneamente. En el momento en que yo leo la biografía, era un momento donde yo estaba escribiendo mi tesis, y tenía un capítulo donde me dedicaba a Eva, y había leído casi todas las biografías que se habían escrito sobre Eva, las más académicas, las más políticas, y leí la de Libertad. En su momento no me choqueó, digamos, ¿no? En su momento no la valoré, digamos, lo que la valoré después y lo que la valoro ahora. Me parecía que era una biografía muy atada al relato oficial peronista, ¿no? Y sí, justamente era lo que quería hacer ella, para oponerse a todas las otras biografías antiperonistas que se habían escrito, o no antiperonistas, pero a veces tal vez muy académicas y que no tenían una posición política clara. Ahora lo leo y realmente tengo otra percepción. Me parece que es una novela, perdón, te dije que no, pero yo caigo en el lapsus. Me parece que es un texto extraordinario, y es un texto donde ella respeta la vida de Eva. Si uno mira lo que son los capítulos, son los hechos fundamentales que hacen a la vida de Eva. El nacimiento, ese nacimiento tan mítico de esa noche cuando le van a avisar a la madre que murió Duarte, y ella decide ir al velorio del que era el padre de sus hijos, y recibe ese rechazo tan fuerte de la familia oficial de Duarte. O sea, ella narra todos los datos que se conocen sobre Eva. El momento de la carrera artística, esa década infame cuando se está digamos, creando toda esa efervescencia que después va a dar en los 40 con la emergencia del peronismo, sus inquietudes gremiales, la caída el 17 de octubre, la caída de Perón, el viaje a Europa, todo el episodio del voto femenino, que es cierto que Libertad se ocupa de una manera muy, muy minuciosa, ¿no? de ver cuáles eran todas las discusiones que había fuera y dentro del Congreso acerca del voto. Su participación de darle empuje al Partido Peronista Femenino, el renunciamiento, el último 17 de octubre y la pasión y muerte de Eva. Es decir, no se sale de eso que son los episodios centrales de Eva. El testamento dice y su muerte. Y ahí en un momento, recuerda, digamos, cuando vuelven los restos de Eva a la Argentina, ¿no? Ahí cierra el momento en que los recibe Isabel, esos restos de Eva. No se sale de eso, pero donde sí me parece que ella hace otro tipo de biografía, comparándolas con la biografía de Marisa Navarro,
que es la biografía de una historiadora, ¿no? Llena de datos, llena de datos de archivo, La mujer del látigo. de documentos. No, la mujer del látigo no es de Marisa Navarro, es de una antiperonista brutal. Sí, por eso es que la mejor es, ella me acuerdo claro. que leyó mucho y hablaba de que en casa, ya que puede aportar algo hogareño, doméstico, la de Marisa Navarro para ella fue fundamental, ¿no? Es muy buena la biografía de Marisa Navarro. Para ella era la mejor biografía de Evita. Sí, es excelente, sí. Es más voluminosa también porque es la biografía de una historiadora, entonces está llena de todo el recorrido de documentos que ella hizo. Yo creo que además lo que tiene esta biografía es, por un lado, si uno mira a quién cita Libertad, cita a personajes que no son los habituales que iba a citar Marisa Navarro o muchos de los que escribieron sobre la biografía de Eva. Ella cita, por ejemplo, al diario Mayoría, que era un diario peronista y entonces en general no se lo citaba. Cita a un tal Jacques, ahora no me acuerdo, me sale Jack London, pero no sé si es Jack. Sí, que dice que es un seudónimo. Que es un seudónimo y yo no sé quién es, jamás había escuchado de ese texto y también es un peronista y ella cita eso. O sea, me parece que en ese sistema de a quién va a leer y a quién cita hay realmente, o sea, cita a los peronistas, citan a los que van a decir cosas novedosas de Eva, porque las otras ya se conocían. Lo que tiene también, que a mí yo escribí un libro después de eso, donde que se llama el peronismo, Libertad de Mitrópolis, el peronismo como razón literaria. Y me parece que la obra de Libertad es eso, digamos, el peronismo es una especie de razón narrativa para su vida, ¿no? Para la obra que ella pensó, ella como que no podía escribir sin el peronismo, pero también sin los marginales, ¿no? Como dijo antes Dolores, esto es algo de lo que ella necesitaba para poder escribir. Una voz de algún marginal, una voz de un ser que estuviera sufriendo, una voz de alguien que estuviera peleando por sus derechos. La prostituta que estaba trabajando en un bar en el sur y era contratada, y era una inglesa, creo, ¿no? O sea, esos personajes muy paradigmáticos de diferentes momentos de nuestra historia, de historia argentina e historia literaria, ¿no? En Sabotaje en el mundo familiar también se mete con el peronismo y con el peronismo de los 70, y ahí se mete con un personaje que era un dirigente gremial, muy transformado, muy... Blahakis, también griego. Blahakis, exactamente, un personaje que no había entrado a la literatura, ¿no? Y está haciendo algo parecido a Walsh, ¿no? Cuando Walsh escribe lo de... ¿Operación Masacre? No Operación Masacre, sino lo de ¿Quién mató a Rosendo?, ¿no? Que también se está metiendo ahí con ese episodio ahí en el bar de Avellaneda, ¿no? En esta pizzería, no sé si sí. Perdón que no recuerdo bien los datos. Entonces, yo creo que ella siempre tuvo esa mirada. Cuando escribe la última novela, La Mamacoca, se va a la Triple Frontera. Es muy raro que haya una novela ubicada en la Triple Frontera. Y va a tratar un problema de narcotráfico. ¿Les suena? Libertad lo hace en los años 90, creo. O sea, toma esos personajes y siempre alguna mujer que está ligada con el poder, pero alguna mujer que es de armas tomar. No le importa a ella que no esté ligada con el poder, porque esa mujer
hace algo con el poder, pero hace algo más. Pero son esas novelas que después se llamaron las novelas de narcotráfico, de narcos, que acá no hay muchas, no hubo mucho desarrollo, pero ella lo hace. Entonces tenía una cabeza, digamos, para ver este tipo de problemas y cómo esos problemas podían transformarse en narraciones literarias. Entonces, para mí el peronismo está siempre, como una razón a partir de la cual, como si fuera una razón para narrar. Cuando yo la conocí, ella, hablamos mucho de Río de las Congojas, y ella me había contado todo lo que había investigado para Río de las Congojas, para esa historia que transcurría en la segunda fundación de Santa Fe. Para ese acto de rebeldía de los 7, ¿no? Esto que nombraba Dolores, de los 7 militares que se sublevan y demás. Y acá, en esto de Eva Perón, se ve muchísimo esta cuestión de la investigación, como si Libertad tampoco pudiera pensar en una novela y narrar si no fuera también porque ella tenía una investigación al lado. Ella se basaba muchísimo en la investigación y en cómo miraba los documentos y buscaba documentos. Es evidente que acá en Eva Perón a ella no le alcanzan con los documentos que todos transitaban, sino que va a buscar otros documentos. El diario Mayoría, gente que había escrito sobre Eva y que no era muy citada, digamos, ¿no? Entonces, esto es los gestos que ella como narradora, como escritora tenía, ¿no? A quien cita en un momento es a Roberto Carri, que era un militante peronista, un sociólogo peronista, que era el padre de Albertina Carri, un desaparecido, y que escribía y cita un libro de él sobre sindicalismo. Ese gesto, me parece, de citar a un peronista que estaba haciendo investigación, me parece también un gesto. Eran los que ella leía de alguna manera, pero me parece que debe haber tenido relación, o sea, no son citados habitualmente en lo que sería el campo de la investigación. También la cita a Marisa Navarro, por supuesto. Y creo que lo que hay y lo que ella destaca en Eva es esta vivencia del peronismo como una vivencia redundante, decir lo que voy a decir, pero como un movimiento político y como algo que se mete en el cuerpo. Es decir, el peronismo como un movimiento afectivo que lleva a interpelar el cuerpo, la participación, la realidad más. Ella dice que Eva tenía conciencia de la realidad, que también era una conciencia más sensible. Eso es sumamente importante, me parece, ¿no? O sea, y siempre va destacando estas dos cuestiones de Eva. También cita muchísimo sus discursos y cita mucho La razón de mi vida. Cuando ustedes saben que La razón de mi vida fue un texto muy objetado, ¿no? Porque todos objetaban que no lo había escrito Eva, que se lo habían escrito, que no tenía mucho valor porque era como ese peronismo oficial. Sin embargo, o sea, la autoría de Eva siempre estuvo en cuestión. Esto lo dice, no es mío, esto lo dice María Pía López en algo que escribió últimamente sobre Eva, ¿no? O sea, se cuestionaba La razón de mi vida y también se cuestiona que ella haya escrito ese discurso, Mi mensaje, que lo escribe cuando ya está en su lecho de muerta, ¿no? Entonces, esos textos que se cuestionan como que no eran de autoría de Eva. Bueno, Libertad va a decir que sí, o sea que ahí estaba esa fuerza de Eva, eso que pensaba. También me parece que, si bien es una biografía respetuosa de toda la trayectoria política de Eva, hace mucho hincapié en la mujer política.
No porque antes de Eva no hubiera habido mujeres políticas, las hubo, ¿no? Las hubo desde el siglo XIX y desde antes, pero y con fuerza y algunos nombres importantes. Pero Eva realmente es como la consumación de esa historia de una mujer política, ¿no? Con esa fuerza que tuvo. Es cierto, como dice Dolores, que el capítulo dedicado al voto femenino es minucioso, va discutiendo todas las posiciones, Libertad discute todas las posiciones, trae las diferentes posiciones, por qué las feministas se rechazaban el voto. O sea, ella lo sigue al detalle. Esto es muy importante. Justamente citando todas esas intervenciones patriarcales que hubo en la sala del Congreso acerca de si las mujeres podían votar o no y si era bueno que las mujeres votaran. Entonces, también trae sus discursos radiales, es decir, que toma la voz de Eva, toma la palabra de Eva, y hay algo que Eva destacaba y que ponía mucha fuerza en que apareciera el voto femenino, y a mí me parece interesante, era en la conformación de estos tres tipos de mujeres. Las mujeres trabajadoras y su participación en las fábricas, en las aulas, en los talleres, en los hogares, era como un sujeto nuevo, ¿no? Si bien hubo mujeres trabajadoras y que salieron a la calle desde las primeras décadas del siglo XX. Pero acá con el peronismo se da algo particular. Las descamisadas de octubre y la mujer del interior. O sea, me parece que esos tres tipos de mujeres que ella ve realmente eran como esas figuras importantes en ese momento. A ver si encuentro algo que quería leer. Dice Libertad: el estilo político de Eva difiere sustancialmente del empleado por las feministas argentinas que la precedieron en la lucha por la reivindicación política de la mujer. En Eva la lucha es social y política, y no solamente política. Mientras las feministas se conformaban con que el derecho al voto les tocara a las que tenían conciencia política y a las que querían votar, Eva Perón lo quería para todas las mujeres, sin distinción de clases ni niveles culturales. Mientras las feministas se dirigían a los hombres para conseguir la ley, Eva movilizó a las mujeres y explicaba el voto como una medida de justicia social. Además, en todos sus discursos se empeñaba en demostrar que la calificación del voto era una aberración, un insulto para la mujer, porque estaba preparada para votar mucho más que ciertos hombres, porque la vida la había preparado y capacitado desde que saliera de su casa a trabajar en las fábricas, talleres, escuelas, surcos. Y hay una frase de Libertad que me gustaba mucho, porque el texto está tan bien escrito, con una prosa llevadera, muy sencilla, que no tiene nada que ver con la escritura de Río de las Congojas, que es una escritura cargada, ¿no? Cargada de tonos, cargada como de tonos de otras épocas, un texto muy trabajado. Pero hay una frase que me gustó mucho. Era la sombra cuando asume Perón y ella lo acompaña y a ella la tienen que sostener porque ya está en sus últimos momentos. Y dice, la que iba ahí era la sombra de Evita, rozagante y esbelta, bella y llena de juventud. O sea, era la sombra de Eva. Me pareció una frase preciosa cuando está hablando de una mujer que está al filo de la muerte. Recuerdan lo que era esa imagen de Eva tan delgada, ¿no? Sostenida por Perón, por ese supuestamente un corsé que le habían puesto, ¿no?
ella dice que esa sombra es rozagante y esbelta, bella y llena de juventud. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me gustaría abrir un poco la charla, que armemos un diálogo para quienes quieran participar. Verónica y yo tenemos algunas cosas para charlar con Nora, y nos gustaría que sigamos un poco la charla. Te vamos a seguir pidiendo cosas después de esta exposición brillante. Y por otra parte, también nos gustaría, Marcela, si nos podés contar, si tenés ganas de participar y bueno, contarnos un poquito lo que vos quieras, por supuesto, pero en parte también creo que es muy importante lo que está pasando ahora con la obra de Libertad, y vos en parte sos muy gestora de eso y estás detrás de todo esto que está pasando, y creo que esto sería súper interesante que nos lo cuentes. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, gracias por esta presentación, que también es un homenaje a Eva, a mi mamá, a la literatura, lo veo, y al peronismo. El tema del peronismo en mi casa se vivía el peronismo. Yo también lo soy. Fui gestada seguramente en la muerte de Evita, en el mes de la muerte de Evita. Nací un año después, que para mi madre fue una tragedia, y viví peronismo desde el vientre de mi mamá hasta el final. Quiero contar una anécdota que contaba mi papá, que ella iba a las misas de Evita el 26 de julio. Ella no tuvo 8 operaciones como dicen, tuvo 3. A los 15 años tuvo en su Ledesma natal fiebre reumática, que era muy común en esa época, y lesiona las válvulas cardíacas, riñón y corazón, pero bueno, ella, las 3 válvulas cardíacas fueron reemplazadas. Esas son las operaciones que tuvo, pero tenía muchas entradas al hospital, constantemente. Una especie de, como que estaba siempre enferma, para nosotros, las hijas. Y la última cirugía, ella entra en una insuficiencia respiratoria, le hacen una traqueotomía y estuvo 6 meses en coma con respirador, y sale con lo que ustedes llaman aparato para hablar. Es una válvula endotraqueal que se llama Biasaski, con el cual ella podía hablar, pero no la quería usar. Entonces tenía el agujero en la tráquea y no salía la voz, si no se tapaba. Una voz muy rara salía. Esos fueron los últimos 6 años que vivió así. Vivió muy mal, sufriendo mucho físicamente. Voy a contar la famosa anécdota de la misa de Evita, en donde me llevaba a mí, chica, y como toda enferma cardíaca, ella no pudo nunca ni correr ni andar en bicicleta. Ella siempre contaba eso. Y en la misa de Evita corría la policía. Entonces, mi papá decía, para Libertad, la revolución, o sea, como peronismo es revolucionario para nosotros, es una cuestión de velocidad, decía Joaquín Januzzi, porque ella decía, yo no puedo porque no puedo correr. Lo mismo pasó cuando fuimos a buscar a Perón a Ezeiza, que yo siempre con ella, y mi hermana por otro lado, con otros compañeros. Fuimos militantes peronistas de la JP, tendencia, yo y mi hermana. Ella nos metió en la unidad básica a los 17 y 15 años. Después nos sacó y nos evitó que por ahí desapareciéramos, ¿no? Porque ella estaba en la rama femenina, estaba con Isabel, comunicada con Isabel, y Isabel dijo, se viene el golpe, 6 meses antes, 3 meses antes. Sacó a sus hijas y nos obligó, que nosotros no queríamos, y nos salvó.
como también destruir toda la literatura peronista que había en la casa, por llevar los libros a la casa de una abuela, que ella tenía y que nosotros leíamos. Bueno, eso de la revolución es una cuestión de velocidad, es muy gracioso eso de Joaquín, de mi papá. Eso la pinta entera, si ustedes quieren un poco una semblanza de ella. Porque ella decía, yo no voy, o sea, ella físicamente no pudo estar, pero escribió toda su obra. Ella algo tenía que hacer por su militancia peronista, por su peronismo tan visceral, ¿no? que tengo yo hoy. Y yo no sé por qué soy peronista, pero lo debo llevar en el ADN y lo milito hasta hoy, ¿no? Y lo defiendo. ¿Y ella trabajó con Eva? Ahora voy a eso también, que en la biografía de ella hay varias cosas que no son exactas, y se ven en internet, me lo preguntan, se escribe, y no es así. Ella trabajó. Voy a comenzar con un poco de su biografía desde el principio, porque hay inexactitudes bastante grosas. Ella nace en el ingenio Ledesma, de los Patroncostas en ese momento, hoy de los Blaquier, Arrieta, y hace la escuela primaria, secundaria. No, la secundaria la hizo en Salta, en una escuela de monjas, pupila, que solo veía a sus padres en el verano y en las vacaciones de invierno. Ya ahí ella empezó a leer, 15 años, iba a la biblioteca del Colegio Santa Rosa de Viterbo en la ciudad de Salta. En Ledesma no había un buen secundario, además tuvieron pupila las 3 hermanas, ella es la mayor de 6 hermanos, y ahí la castigaban por leer. Por ejemplo, leía a Dostoyevsky, sí, y Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, y contaba que una vez la descubrieron con el libro, la castigaron, arrodillada, hincada, decía ella, porque no bien así, Eugenia, en maíz, toda la noche, en camisón. Se bañaban en camisón, no se bañaban desnudas. Y la castigaron por leer. Bueno, empieza a escribir poesía. Ella es una poeta, ¿no? Se nota que es más poeta que otra cosa. Sus novelas son poesía pura. Sobre todo, a mi gusto, La Flor de Hierro. Que no sé si alguien la quiere reeditar. Reeditó 1000 botellas ahora. Esa es poesía. Bueno, empieza a escribir poesía y ella se lo muestra a Manuel J. Castilla, el gran poeta, Premio Nacional de Literatura, como después lo fue mi padre. Le llevaba 10 años o más, Manuel. Y Manuel publica algunas poesías en El Intransigente, en el diario que ya no está más, de Salta. Después se hizo el libro Muerte, Animal y Perfume, su único libro de poesía, que también lo reeditó Ediciones del Do. Lo edita una editorial Castañeda en Salta en el año 51. Y ella es el que le presenta a mi papá. Se conocen en Salta, no se conocen en Buenos Aires. Por eso, bueno, son inexactitudes. ¿Cómo llega ella a conocer a Castilla? No lo sé bien, pero él era como su mecenas. Y mi padre se tomó un año sabático. El padre quería que fuera ingeniero, como todo italiano, o doctor ingeniero, y mi papá le salió poeta. Y siempre sintió que no cumplió con su padre. Hizo 4º año de ingeniería y dejó, y le dijo no puedo. Y sin embargo llegó hasta 4º año en La Plata y se va a Salta, siguiendo a un conocido que se llamaba Vinda, y queriendo conocer a Castilla, que lo admiraba como poeta. Lo conoce a Castilla y Castilla le dijo: te voy a presentar a una chica de la cual te vas a enamorar. Y se conocen en la Plaza 9 de Julio de Salta, en el 47.
Y así fue. Después, bueno, se cartearon, mi papá hizo el servicio militar en Misiones, se pusieron de novios y se casan en Ledesma, en el registro de Ledesma. El padre no quería que se casara con el griego Sotirakis, de Mitrópolis, no quería que se casara con un gringo, hijo de italianos, no sé, no quería mucho al principio. Se casaron igual solos en el registro de Ledesma. Y se vinieron a vivir a Buenos Aires y nacimos primero yo y después mi hermana. Pero mi mamá estudia letras en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en la Universidad de Tucumán, no en Buenos Aires. Yo puse mal el dato. Sí, eso está en la web. Ahí estás hasta segundo año más o menos. Ahí conoce a Leda Valladares, que le presenta a María Elena Walsh. Mi hermana, que es fallecida hace un año, desgraciadamente, mi hermana Leda se llama Leda, porque es un nombre griego y por Leda Valladares también. Continúa la carrera casada en la UBA y como tenía que trabajar, porque mi padre estaba sin trabajo cuando nacimos nosotros, porque trabajó en el diario, no sé si El Mundo, Crítica, nunca supe cuál, que es cerrado por la Libertadora, que yo le llamo la fusiladora, obviamente. Y se quedó sin trabajo y nazco yo en el 53 y mi hermana en el 55. Y ahí fue una época muy difícil para ellos y mi mamá trabajaba en el Hogar Escuela Eva Perón en el 6. Doble escolaridad, maestra, normal nacional. Y es ahí donde una vez Bebita, que ella crea esa Hogar Escuela, donde estaban los chicos todo el día, aparece la doble escolaridad con Eva, que a la mañana estuvieran en la escuela y a la tarde hicieron otra actividad. Y pasa por ahí y la presentan, pero mi mamá no la conoce así de pasada. No fue amiga ni nada. Ya la admiraba, me parece. Sí, bueno, el 17 de octubre. Claro, el 17 de octubre claro. mi mamá se hace peronista, mi Claro. papá no lo era. No lo era. Estaba en el Tortoni con otros amigos escritores, Claro. haciendo un poeta no reconocido como es hoy, pero estaba y mi papá viene del marxismo. Viendo pasar a los descamisados por Avenida 9 de Mayo. Claro. Y se estaba haciendo la historia del 17 de octubre y mi papá estaba fuera de eso. Y a partir de ahí él también se hace peronista, pero con mi mamá todo el día, porque era un peronismo diario y había mucha pelea era el peronismo que venía de amistades en mi casa. Se iban enojados. Y después salía mi papá el otro día y trataba que era muy diplomático, nada que ver con ella, que ella iba a la confrontación. Un fanatismo impresionante. Y al otro día decía, bueno, disculpe la libertad, que es tan efusiva, sobre todo con Evita, ¿no? A ella no podía tocar. Y después se volvían a pelear por una pequeña chispa, ellos ya se peleaban. Bueno, eso es más o menos lo que quería corregir. Que ella estudió en Tucumán y que en Buenos Aires un profesor que la veía durmiendo y que no podía estudiar le dijo, usted está enfermo del corazón. Nace su segunda hija, algo escribía, y primero termine con todo esto, trabajaba todo el día en el Hogar Escuela, pero no puede terminar de cursar. Ella dijo, bueno, después retomo. Nunca terminó la carrera de licenciatura en letras, pero llegó a cuarto. Yo tengo una libreta de los dos, llegó a cuarto año más o menos, pero no la necesitó. Como escribió, no necesitó la licenciatura en letras. Escribe esas primeras novelas que eran sobre el mundo del norte, digamos, ¿no? La primera novela es Los Comensales, que claro. transcurre en Ledesma. Claro. Es sobre el mito folclórico, el familiar, que ella me amenazaba con eso cuando yo no comía. El mito es de los ingenios azucareros. Podía ser de Ledesma y si no La Esperanza en Tucumán. Los ingenios azucareros argentinos, que es el tema del patrón y el obrero, ¿no? El tema de la explotación. Sí, sí. Porque todavía en Ledesma están los lotes. Los lotes son donde venía toda la familia, trabajaban los niños, ese trabajo infantil, y en una casa en condiciones infrahumanas. Tenían nombre los lotes.
venían de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Jujuy, ¿no? A trabajar en los lotes con chavo, en los lotes, y después se iban a su país, solo por el tiempo de la cosecha de la zafra, para levantar la cosecha. Ella vio eso ahí cuando tenía 16, 18 años, y sobre eso escribió. Este mito del familiar es muy interesante. Una vez por año se entregaba al familiar que podía ser la figura de un biborón negro o de un auto negro. Es un mito, así que se puede encarnar en lo que el pueblo quiera, ¿no? Cualquier cosa. Ella lo describía como el biborón. Se le entregaba un obrero, el biborón vivía en el sótano del ingenio, y se le entregaba un obrero que no tuviera familia, que no tuviera hijos. Por eso se llama el mito del familiar. Bueno, cuando yo no comía, me decía, va a venir el familiar. Después escribe los comensales basándose en ese mito. Sobre ahí ese es bien ledenmense, eso es bien de su pueblo natal. Y la mamá Coca, Nora, es de la Yunga Jujeña. Nosotros tenemos una finca en la Yunga Jujeña, todavía los primos, porque no están los padres, ¿no? Obviamente, los dueños, la compró mi abuelo en Valle Grande, arriba de Alto Jaliquiegua, en la Yunga Jujeña, arriba de Ledesma. Y ella escribe, es esa zona donde ella escribe sobre narcotráfico. No es la Triple Frontera, es Jujuy. Es Jujuy, es el mismo. Sí, está cerca de la Triple. Claro, pero sí, Claro, pero es el mismo Jujuy claro, también. claro. Bueno, ahí hay unas correcciones biográficas que siempre quise hacerlas. Sí, sí. Porque- ¿Viste cómo metemos la pata los investigadores? Oh, sacaron eso. Y bueno, y agradezco este homenaje a ella y También a creo que su obra. parte de esta poca visibilidad de Libertad hace que sus datos biográficos Claro. sean tan escasos y Claro. cueste A uno trabajo repite encontrarlos. cosas, claro. Vos, Constanza, me dijiste que qué opinaba de este tema de que ella recién ahora está en este nivel de, Sí, sí, sí. de visibilidad. Bueno, claro, ella era feminista y peronista, y eso no iba con el poder de turno. Incluso en el alfonsinismo, incluso ahí, ella tampoco era visible. A pesar de sus premios literarios, que tiene muchísimos, ella era esto el tema. Feminista y peronista no era una buena combinación. Y Y también era una mujer del interior. también del interior. Eso Sí, también pensaba contaba. cuando salió este libro en el 1984, ella retornó a la democracia, había perdido el peronismo. Era un momento como difícil Que para ella fue- para plantear una biografía de neto corte peronista. Bueno, curiosamente ahora vuelve a salir el libro también con una derrota del peronismo en este contexto político y social muy particular. Así que bueno, se Bueno, cierra de alguna manera un ciclo. Con respecto a lo que decías de la visibilidad, Sí, pues yo creo que fue a partir del homenaje del CCK hace 2 años, cuando ella cumpliría 100, en el 22. Ahí a mí, como heredera de derechos de autor, me empezaron a pedir reedición, autorización para reeditarla. Pero viene de un poco antes, pero no mucho. Es decir, fue después de su muerte seguro, y ella esto no lo vio. Esto es lo que a mí me produce un poco de tristeza. Esto no lo vio. Lo que es hoy ella, para el nombre que tiene en la literatura, sobre todo literaria femenina argentina, porque es una escritora esencialmente femenina y otra cosa feminista. que escuché de declaraciones de ella, que decía que tampoco le gustaba la figuración, el circular por los ambientes literarios, el marketing, como que ella siempre le huyó bastante a eso y que solo se sentía que era como una escritora más solitaria en ese sentido. No sé si esto también Es influyó cierto. y cómo lo viviste vos, que pues la conocías Sí, yo viví con ellos personalmente, y hasta cómo final. era ella y cómo influyó también esta personalidad en Pero esta tenía falta de su reconocimiento. grupo, tenía su grupo de amigos, ¿no? O Sí, sea, sí, pero tenía ese tema con el tema ideológico. Eso Sí, claro. la separaba mucha gente, porque ella con eso no transaba. Claro.
No transaba. ¿Cuáles eran sus amigos, sus afinidades literarias? Bueno. Ella decía en esta declaración que escuché que, bueno, solo se sentía sintonizada con algunas personas por esas afinidades literarias e ideológicas, me imagino. A ver, argentinos o en general, en el mundo en la literatura universal, admiraba a Carlos Fuentes, Rulfo, más que García Márquez. Ella era Rulfo, era Claro. cuando llegó Pedro Páramo y Ya no llamas en mi casa, ya para ella fue, claro, el boom en la literatura latinoamericana. Cortázar, bueno, de la Argentina, de Rivera, a mí, íntimo amigo de santafesino. ¿Qué más? Que me ayude. Curiosamente, claro, que son los precursores un poco De de la la novela novela histórica. histórica, ¿no? Era amiga de María como Esther, ella. era amiga de María Esther de Miguel y de Marta Mercader también, pero ideológicamente no. Claro. Entonces ahí había un roce. A ver si me ayudas. No, todos los poetas amigos de tu papá también. Los poetas amigos de mi papá. Calvetti. Jorge Calvetti, su esposa Lea, Sonny Reader, Mónica Sifri. Mónica Sifrin, sí. Sí, sí. Irene Gru, Diana Velesi, Claro, los poetas claro. del momento, Sí. que también ahora están grandes, ¿no? Sí. Pero en la novela, Rulfo, ¿no? Para ella fue. Después García Márquez, pero Rulfo. Y Cortázar. Bueno, ¿qué más? Tuvo algunos reconocimientos antes de este último periodo. Porque Sí. el premio de los grupos de los 13, creo, era un grupo, no me Sí, acuerdo. ahora lo cuento. Ah, no, el Boris Premio Vian Boris Vian. era de escritores, de colegas. No, Sí, el, sí. el premio que se daban entre novelistas era el premio del Club de los 13, o sea, 13 novelistas. Sí. Y que a su vez le daban a otra novelista, puede ser mujer o varón, bueno, se lo dieron. Para ellos fue muy importante, porque se la dieron los pares, Claro. los pares novelistas. Después el Boliviano recibió, un año antes de morir, que tuvimos que subir para hablar por ella al escenario, no podía hablar, pero quiso estar, que no se podía sostener. Municipal. El tercero municipal de novela, el tercero municipal de novela, bueno, el Fondo Nacional de las Artes, el Almafuerte por Río de las Congojas, que el premio fue la edición de Río por MC. Estoy recordando así, de entre tantos premios. No sé, ¿qué más? ¿Recordás más amistades? No, eso- Bueno, fueron amigos de Alejandra Pizarnik, ¿Sí? Sara Gallardo, Pepe Bianco, Pepe Bianco, José Hernández, unos grandes poetistas argentinos, Porque era de Tucumán, José Hernández, ¿no? Juanjo Hernández, que era de Tucumán, Vida Valladares, Mariana Walsh, o sea, gente Sebrelli, Juan José Sebrelli, que se peleaba mucho. Peronista. Cuando era marxista no, pero cuando se hizo macrista sí. Macrista, aguante Antes, peronista. mi mamá murió antes del macrismo, pero él había hecho ya una transformación ideológica Ah, sí. importante. Pero Sebrelli ella estaba es en mi buena. casa. Yo tenía amplitud, pese a este fanatismo que ella dice de que es el fanatismo, ella lo subraya también en la biografía de Eva Perón, Sí. la idea de fanatismo. Bueno, pero sin embargo, Río de las Congojas, la cita que vos decís inicial, es de Janis Richards, comunista. En esa época yo creo que era el secretario del Partido Comunista de Grecia. Y por algo lo elige, porque podría haber puesto, no sé, a Seferis, ponerle que también cita muertos, o recuerda muertos, qué sé yo. Pero esa cita es muy, ¿no? Es muy, Conviene es muy que enterremos oportuna. a los muertos, claro. Pero digo que la elección del autor también es significativa. Sí, sí. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque la librería impone sus tiempos. Aprendimos muchísimo, una verdadera clase magistral sobre libertad de micrópulos. Para cerrar muy cortita, Nora, una retrato. Aprendimos los errores. Yo me voy con todas las... Esto fue un curso acelerado No, me voy y con nos todas lleva las- además, nos invita a leer. las
datos que aporta, que eran dudas que yo tenía, pero viste que uno repite a veces y repite mal. Así que le agradezco a Marcela. Está la anécdota de porque ella pasa de la poesía a la narrativa. Le preguntaron muchas veces, esto sí está, y esto es cierto. Yo estaba ese día, le hice un reportaje y dice, ¿por qué siendo buena poeta también? Porque no quería competir con Januzzi. Ah, bueno. Esa también, esa pasa la conocen. eso también en otras parejas de escritores. Esa la conocen, esa parece Claro, por ahí, por la web. Oliverio Gironda y Nora Lange también. Silvino Campo y Bioy, claro. Sí, sí. Bueno, ahí fueron los dos narradores, ¿no? Sí, sí. Claro. No, para cerrar, rescato una frase tuya que me pareció preciosa. Vos decís que Libertad desafía la literatura en su devenir ético como un espacio que aporta sus propias formas de justicia. Sí, Decís claro. eso. Y quisiera, bueno, eso, para cerrar, ¿qué forma de justicia le aportó Libertad a Evita con este libro? Y bueno, tal vez con la invención de un personaje ficticio, como es María Muratore, y que tiene un tipo de justicia literaria, ¿no? Que me parece que es una madre simbólica, como también era Eva, una madre simbólica de todos los descamisados y de los argentinos. Bueno, y la justicia de escribir este texto también me parece, donde ella todo el tiempo la defiende, la pone en su lugar, no olvida las cosas que dijo Eva, las cosas que decía en los programas radiales. Sí, me parece que ahí en este texto, en esta biografía, hace justicia, digamos, por la vida de Eva, sin duda. Bueno, esperamos haber hecho también un aporte y haber evocado a Libertad como se merece, así que les agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Sobre todo Gracias, Nora, Nora. Marcela.